Muchísimas gracias por estar una vez más, semana a semana, con nuestro humilde programa. En algún momento dado de su vida, Mahatma Gandhi dijo de que la tierra es suficiente para todos, pero no, lamentablemente, para la avidez de muchísimos de los habitantes de la misma. Por eso, hoy día tenemos un tremendo problema, el cambio climático. Ya hablamos la semana pasada con el meteorólogo Juan David Pérez Correas acerca de este problema y hoy lo traemos nuevamente porque nos quedaron en el tintero una cantidad de preguntas a hacerle. Hola. Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Muy bien, un pantallazo, escuetamente, porque ya lo dijiste la semana pasada, acerca de una definición del cambio climático. Sí, bueno, básicamente el cambio climático, lo comentábamos la semana pasada, el clima siempre está cambiando, siempre está en continua evolución, pero lo que ahora llamamos cambio climático de forma más moderna son esos cambios que estamos advirtiendo en el clima en el corto plazo, es decir, en los últimos años se está viendo cambios que normalmente se suelen dar a lo largo de muchos años, a lo mejor 30, 40, 100 años, 1000 años en algunas ocasiones, pero sí que estamos viendo cómo esos cambios se han ido acelerando a eso, a lo que llamamos realmente cambio climático en la actualidad. Rápidamente, ¿qué lo provoca? Bueno, pues básicamente el cambio climático como tal lo produce el calentamiento global, es decir, la subida de temperatura de nuestro planeta, que durante los últimos años, especialmente desde el principio de la década de los 80, incluso también finales de los 70, en definitiva, redondeando, en los últimos 40-50 años aproximadamente hemos ido notando cómo la temperatura de la Tierra ha ido subiendo de una forma demasiado acelerada en comparación con lo que se ha visto evidentemente anteriormente. Por tanto, ahí es donde se provoca ese cambio climático, bueno, que el cambio climático en sí engloba pues a todo lo que estamos viendo, a que estamos perdiendo masa de hielo, estamos viendo cómo suben las temperaturas, los veranos se están haciendo más agobiantes, las olas de calor están siendo más importantes, también las olas de frío, aunque hablando de calentamiento global no encajaría, pero sí, también las olas de frío, aunque son menos importantes, o mejor dicho, tenemos en menor número, son más intensas, pues bueno, todo ese desajuste que estamos teniendo, eso es el cambio climático. Ahora bien, ¿hay alguna forma, los científicos, los meteorólogos sobre todo, han pensado frenarlo? ¿Hay alguna forma de frenarlo? Bueno, en general, lo comentamos la semana pasada, la única forma de intentar frenar este cambio climático es emitiendo menos dióxido de carbono a la atmósfera, porque todo va enlazado. Lo que está provocando que la temperatura de la Tierra suba es esa capa de dióxido de carbono que es la que a nosotros nos produce el efecto invernadero. Como comentábamos la semana pasada, el efecto invernadero es necesario para que nosotros podamos vivir en la Tierra. De hecho, es lo único que hace que la Tierra sea habitable y que la Tierra tenga una temperatura media en torno a los 15 grados. Cogiendo las temperaturas frías que tenemos en los polos, las cálidas en los desiertos, en fin, la temperatura media es de 15 grados. Pues bien, esa capa de dióxido de carbono, la que favorece el efecto invernadero, cada vez se está haciendo como más gruesa. Nosotros emitimos mucho dióxido de carbono, se va haciendo más gruesa, y esa radiación solar, la energía que nos llega del sol, pues llega a la Tierra y se escapa, ¿no? Retiene un poco, que es lo que hace que la temperatura sea estable, pero luego se escapa. ¿Qué pasa? Que al ser más gruesa esa capa de dióxido de carbono, pues cada vez se escapa menos de esa radiación y por tanto vamos, digamos, subiendo la temperatura. Por tanto, lo que tenemos que frenar es eso, es la emisión de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, que es la que va a hacer que, bueno, pues la Tierra al menos poco a poco vaya regulándose. Pero bueno, estamos hablando a muchísimos años vista. Y lo que comentamos también la semana pasada es, hay que esperar a no estar ya en un punto de no retorno, pero hay que ponerse ya las pilas lo antes posible. Lo importante es saber cuándo aparece, que ya algo has dicho, y por sobre todas las cosas, cómo se produce. Bueno, pues básicamente se produce por eso, porque emitimos mucho dióxido de carbono, lo que estábamos comentando el martes pasado.
por nuestra forma de vida que estamos teniendo ahora mismo, tanto transporte, industria, deforestación, en fin, analizamos todos los puntos durante el pasado martes, pues todo esto está favoreciendo que ese dióxido de carbono esté aumentando. Creo que hace muy poquitas fechas esa proporción de dióxido de carbono está en 410 partes por millón. Y por tanto, pues bueno, es una proporción que evidentemente ha ido aumentando durante los últimos años, y eso es lo que realmente hay que frenar. No vamos a eliminar todo el dióxido de carbono de la Tierra porque precisamente es un gas que siempre ha estado en la atmósfera, pero hay que intentar reducirlo, nuestras emisiones, reducirlas para que no siga aumentando y por tanto esa capa de dióxido de carbono no se haga tan gruesa y por tanto pues esa radiación solar pueda escapar y la temperatura vuelva a descender al menos de forma ligera. Estamos hablando de un incremento a lo mejor de 0,8, 0,9, 1 grado más o menos, que quizás en nuestro día a día sea muy poco, pero eso en el conjunto del planeta es mucho y eso tiene consecuencias como la que estamos viendo. Ya hablamos la semana pasada, pues el deshielo, estamos viendo cómo el clima se va extremando, y una muestra Milton es lo que tuvimos la semana pasada, en estos días de la semana pasada, con ese temporal Gloria, que bueno, pues hemos visto cómo sin duda la naturaleza nos ha vuelto a mostrar que el clima va extremándose, y bueno, los destrozos en el litoral de nuestro país, aquí en España, han sido importantes, tanto en lluvia, como en nieve, como en viento, en fin, algo que, viéndolo en las estadísticas climáticas, parece que cada vez va siendo más frecuente. Ahora, Juan David, ¿se afecta solo el medio ambiente? Porque están las personas, están los animales. ¿Qué se afecta? Bueno, pues si recuerdan nuestros telespectadores, el martes pasado hablábamos de ese efecto boomerang. Es decir, que nosotros como que lo lanzamos, parece que no va a volver, pero luego nos vuelve. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros estamos contaminando. Con el tema del plástico, que también lo hablamos el martes pasado. Estamos emitiendo mucho a la atmósfera. Estamos al fin y al cabo dañando nuestra casa, que es el planeta Tierra. Y aunque parezca que no, lanzamos todo eso a la atmósfera y luego decimos, bueno, no pasa nada, nosotros seguimos con nuestro ritmo de vida, pero luego realmente nos va a volver a afectar. Ya sea a través de estos temporales que hemos comentado, están provocando muchísimos daños, sobre todo en las zonas litorales. Eso es un daño, bueno, tanto al medio ambiente como luego económico. Luego es dinero, ¿no? Que cuesta reparar, tanto que se mira el dinero, y tantos intereses que hay. Bueno, ese es dinero que hay que reparar y son daños. Y bueno, y que quede ahí la cosa, que no sea solo dinero y daños materiales, sino luego también personales. Este último temporal, aunque todavía bailaban un poco las cifras, pero han sido, si no recuerdo más, 6 o 7 fallecidos debido al temporal. En fin, que luego todo nos vuelve. Y eso también, ampliado a otros puntos del planeta, lo vemos con el tema de los huracanes, de los tifones. Están siendo cada vez más importantes. Cuando se forma un huracán, en los últimos años hemos visto cómo aumentan de fuerza de forma muy rápida, algo desproporcionado, y que incluso los meteorólogos casi no podemos prever con los modelos meteorológicos que tenemos ahora mismo. Ese es el problema. Nosotros estamos contaminando y llevamos un ritmo de vida impresionante que bueno, que luego a la larga, bueno, más que a la larga, en el corto plazo, la naturaleza nos lo devuelve. Mucha gente oye hablar del agujero de la capa de ozono. Este agujero, explica lo que es y si es la causa principal entonces del cambio climático. Bueno, en general todo suma, pero no tiene tanto, o al menos no es la causa directa del cambio climático. El tema del agujero de la capa de ozono es algo que salió a la palestra a mitad de los años 70 y que sobre todo estaba muy presente en torno a los años 80. Al fin y al cabo, la capa de ozono es la que nos protege de la radiación solar, pero de la mala, no de la que llega a la Tierra, que es necesaria para nosotros, sino de la radiación ultravioleta, la que nos quema, por decirlo de alguna manera. Entonces ese agujero, pues a través de diferentes gases que iban sobre todo en muchos productos que utilizamos en el día a día, sobre todo Sprite, bueno, es unos gases que se emitían sin control a la atmósfera, los CFS que se llaman, y eso provocó que se destruyeran las moléculas de ozono. Bueno, y eso provocó sobre todo en el Polo Sur, en la Antártida, que se creara un gran agujero de la capa de ozono. Afortunadamente,
Y eso es lo que podríamos hacer también con el tema del cambio climático. Tuvimos conciencia de ello allá por los años 80, principios de los 90, se eliminaron esos productos que destruían la capa de ozono y desde esa fecha, desde principios de los 90 aproximadamente, el agujero de la capa de ozono, que está ya digo en el hemisferio sur, pues poco a poco ha ido reduciéndose. Y aunque sí que se presenta, lo tenemos todos los años y además fluctúa, es estacional, pues al menos ya poco a poco se va reduciendo e incluso tenemos datos, Milton, de que en los últimos años ha llegado incluso a cerrarse. Pues bien, ahí tenemos un ejemplo de que si todos remamos en la misma dirección, si nos ponemos las pilas, podemos revertir las cosas. Y sí que es verdad que esto no se hace de un año para otro, ha costado unos 30, 40 años revertirlo, pero ahí lo hemos conseguido. Por tanto, yo creo que es un buen ejemplo para aplicar con el tema del cambio climático. Yo te hablé de frenarlo, te hablé de tratar de ponerle un freno. Entonces, la pregunta sería, ¿el frenarlo sería empeorar nuestra calidad de vida? No, no se trata de empeorar tanto nuestra calidad de vida, sino se trata de acondicionarla y modificarla y que sea mucho más sostenible. No se trata de, ni mucho menos de que perdamos comodidades, pero lo comentamos, por ejemplo, la semana pasada, de las muchas cosas, de los muchos ejemplos, de esos pequeños gestos que hablábamos, que tenemos que hacer en el día a día y en nuestra casa, pues sobre todo, bueno, ahora mismo que estamos en invierno, pues con el tema de calefacción en casa, con una temperatura de unos 18, 19, 20 grados como mucho y con una ropa relativamente abrigada, podemos estar perfectamente en nuestros hogares. No hace falta apagar la calefacción ni estar congelados dentro de casa, sino con esa temperatura y una ropa un poquito más abrigada, pues podríamos estar perfectamente en casa. No tener la calefacción, por ejemplo, a 25, 26, 27 grados. Eso aumenta las emisiones de dióxido de carbono y por tanto eso en un hogar, en otro, en 20, en 30 hogares, pues evidentemente si ese pequeño gesto lo hacemos todos, vamos a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Por eso ya digo, no hace falta empeorar nuestra calidad de vida, no hace falta que vivamos como cromañones, ni muchísimo menos ni que volvamos a las cuevas, pero sí que es verdad que debemos de adaptar nuestra vida a una vida más sostenible para el planeta. Al fin y al cabo, el planeta es nuestra casa, es la casa de todos y lo que tenemos que cuidar. Por tanto, pequeños gestos harán un gran gesto para el cambio climático en nuestra Tierra. Ahora, una duda que yo creo que es importante para nosotros y para los telespectadores. ¿Pueden los ecosistemas adaptarse al cambio climático? Sí, a ver, los ecosistemas tienen una cierta capacidad de adaptación. De hecho, todo en la Tierra, aunque suba la temperatura, terminaría adaptándose. Pero claro, la evolución que estamos teniendo durante los últimos años es tan sumamente rápida, Milton, que no da tiempo a que la naturaleza se adapte y por tanto estamos sufriendo desajustes muy importantes en todo lo que es el sistema climático, de ahí que vayamos a un tiempo de extremos. Además, aquí en Cejín mismo lo podemos comprobar. Llevamos más o menos unos 4 o 5 años en los que hemos tenido temporales de lluvia importantes. Es decir, incluso se han batido récords, como ocurrió el año pasado. Bueno, pues tuvimos en Semana Santa un temporal de lluvia importante, tuvimos esa dana, ese temporal de lluvia también en septiembre, en fin, que también en nuestra propia localidad, en nuestra propia comarca, la del noroeste, vamos notando también esos extremos a los cuales nos dirigimos. Y ya digo, sí, los ecosistemas, el planeta se adapta, pero claro, los cambios son tan rápidos que no da tiempo a adaptarse y por eso vemos esos desajustes y estamos teniendo verdaderos problemas, sobre todo a la hora de modelizar cuál puede ser la evolución atmosférica durante los próximos meses o durante los próximos años y además también que nosotros como humanos y como habitantes del planeta pues no nos conseguimos adaptar y ya digo, en días anteriores hemos visto cómo ha quedado a través del temporal Gloria todo el litoral de nuestro país va subiendo el nivel del mar, que lo comentábamos el pasado martes, y además los temporales son más intensos. Hemos visto destrozos de millones de euros los que hemos tenido. Ya digo, nos gastamos el dinero muchas veces en emitir y luego tenemos que volver a gastarnos el dinero en reparar una de esas consecuencias de las emisiones de dióxido de carbono. En fin, es una auténtica locura. Ahora,
Una curiosidad, y corregime, por supuesto, si me equivoco. Pienso que no se puede predecir el tiempo más allá, digamos, de 2 semanas, de aquí a 2 semanas. ¿Cómo podemos predecir entonces el cambio climático de aquí a 100 años? Bueno, a ver, en el tema de las predicciones meteorológicas sí que es verdad que conforme nos alejamos del día de predicción, es más difícil prever el tiempo, evidentemente, como que nosotros, digamos, utilizamos probabilidades a la hora de hacer esas predicciones. Sí que ahora es verdad que con los modelos meteorológicos, aproximadamente unos 3, 4, 5 días, bueno, más o menos la cosa la tenemos controlada a nivel general. Luego ya si nos vamos a escala local, ya sí que cada vez se complica más el tema, porque tenemos, por un lado, el tiempo cronológico, es decir, a dónde vamos a lanzar esa predicción meteorológica, y luego también sobre dónde vamos a hacer esa predicción. No es lo mismo hacer una predicción para toda España que hacer una predicción para la región de Murcia, o que hacer una predicción para la localidad de Cejín. Evidentemente, cuando más pequeño sea el lugar o más acotemos el terreno sobre el que queremos predecir, es más complicado. Eso por un lado. Y por otro ya el tiempo cronológico. Cuando más nos alejamos, son 2 escalas, cuando más nos alejamos, pues más difícil es preverlo. Por tanto, nosotros lo que tenemos son modelos meteorológicos, complejísimas ecuaciones matemáticas y físicas, a las cuales nosotros, con los datos que tenemos ahora mismo, a día de hoy, a esta hora, las introducimos en esas fórmulas, en esas ecuaciones, nos lo calcula el ordenador y luego nosotros, ese ordenador nos vuelca unos mapas que nosotros interpretamos. Así es como se hacen las predicciones meteorológicas. Entonces, lo que hacemos con el tema de predicciones climáticas, es decir, a meses, a años o incluso a décadas, es, visto lo que ya ha ocurrido anteriormente, lo aplicamos a esas fórmulas y nos saca una posible proyección, pero una posible, no es una proyección al 100%. Por ejemplo, podemos decir, Milton, se espera que de aquí a 10 años, por ejemplo, la temperatura de la Tierra con un 70% de probabilidad suba medio grado, con un 20% suba 1 grado y con otro 20%, por ejemplo, se quede igual. Por tanto, nosotros hablamos de proyecciones climáticas, pero siempre por probabilidades, nunca por certezas, porque ya lo comentábamos el pasado martes, el sistema climático no lo conocemos al 100% porque la atmósfera es muy grande, no conocemos al 100% tampoco la interacción atmósfera-océanos, y por tanto solo podemos hablar de probabilidades. Por tanto, no son certezas, ¿no? Es decir, se prevé que de aquí a 10-15 años la temperatura de la Tierra haya aumentado 0,1, 0,2 o 0,5, sino que es probable, es posible, o lo más probable es que la temperatura aumente pues ciertos grados o ciertas décimas. Por eso son proyecciones siempre con ese riesgo, ¿no?, de incertidumbre que, claro, aumenta conforme nosotros nos alejamos en el tiempo. Ahora, a lo largo y ancho del planeta Tierra se producen constantemente fenómenos extremos. ¿Puede el cambio climático explicarlos? Claro, puede explicarlos y de hecho los explica. Y de hecho, dentro de todas las predicciones del IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, es decir, toda la reunión de los expertos de nuestro planeta para más o menos prever por dónde se pueden mover las condiciones climáticas, el clima, pues uno de los escenarios posibles, además de dentro de la subida de la temperatura de la Tierra, es eso, es que vayamos hacia un clima más extremo, o que condiciones climáticas se presenten en zonas donde no son habituales. Por ejemplo, el tema de las olas de calor durante el verano. Hemos visto cómo, de hecho ya ocurrió el pasado verano del año 2019, como masas de aire muy cálido que normalmente suelen estar en torno a la península ibérica, a nuestra zona, a España, o sobre todo hacia el desierto del Sáhara, cada vez consiguen, digamos, extenderse más hacia el norte. Ya han llegado, bueno, hemos visto que durante este pasado verano, en julio, tuvimos una ola de calor muy importante no solo en nuestro país, que afectó a algunas zonas. Afortunadamente no llegó a la región de Murcia, sino que se fue mucho más al norte, afectó sobre todo a la depresión del Ebro, pero sobre todo a Francia y Alemania. Allí se batieron récords de temperatura. En fin, lo que me vengo a referir es que esos extremos climáticos cada vez están visitando zonas
menos habituales, y con el frío lo mismo. No este invierno en el que estamos, sino el anterior, tuvimos una ola de frío muy importante en lo que es la parte norte de Estados Unidos, zona de Chicago, que sí que está acostumbrada a temperaturas muy bajas, pero se registraron temperaturas muy por debajo de lo habitual. En fin, lo que estamos comentando, que esos extremos climáticos, esos fenómenos meteorológicos, están cada vez visitando zonas en las que nunca se habían presentado o lo hacían de forma muy poco habitual. De ahí eso, de extremo. También con el tema de los huracanes. Hemos visto esta pasada temporada cómo los huracanes han conseguido viajar cada vez más al norte. Cuando antes no pasaban casi de los trópicos, ahora ya estamos viendo cómo se acercan cada vez más a Europa. Esos son los extremos climáticos y era una de las predicciones del IPCC. Por tanto, de momento la cosa, más o menos, pero de momento la cosa se va cumpliendo. Recuerdo que nos hablabas la semana pasada de la preocupación que hay por la emisión de los gases, sobre todo hacías hincapié en el CO2, pero pienso que, por ejemplo, el vapor de agua para el efecto invernadero, pienso, también corregime si me equivoco, también es perjudicial para el efecto invernadero. Entonces, explícanos esto. Bueno, realmente, más que el dióxido de carbono, el vapor de agua es el que más provoca el efecto invernadero. Pero bueno, el vapor de agua realmente es algo, es un gas, es agua que no vemos, porque ahora mismo aquí en el estudio en el que nos encontramos tenemos vapor de agua, tenemos agua en la atmósfera, pero no la vemos. Ese es el vapor de agua. Pues bien, el vapor de agua sí que es verdad que es el que más produce el efecto invernadero, pero eso sí que no podemos controlarlo. El vapor de agua, la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta siempre se ha mantenido estable. Es la misma, lo que pasa que a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, de los milenios, ha ido repartiéndose de forma diferente. Por ejemplo, en épocas más frías hemos tenido más agua congelada y por tanto el nivel del mar ha descendido. En épocas más cálidas, como la que tenemos ahora mismo, que está subiendo la temperatura, se funde más hielo y ese agua fundida va a los mares y océanos y por tanto sube el nivel del mar. Pero ya digo, la cantidad de agua, tanto en forma líquida, como en forma sólida, como en forma gaseosa, lo que has comentado, Milton, el vapor de agua, es siempre la misma. Sí que es verdad que es lo que más provoca el efecto invernadero, pero el vapor de agua en sí no es el que está provocando que suba la temperatura, es el dióxido de carbono y otros gases, como por ejemplo el metano. Pero el vapor de agua, ya digo, no es lo que más preocupa, ni muchísimo menos, y es algo que tampoco podemos controlar y que es necesario para que se formen nubes, para que tengamos precipitaciones, en fin, pero sobre todo preocupa eso, el metano y el dióxido de carbono. Cuando hablamos del cambio climático, en realidad nos estamos refiriendo al tiempo atmosférico. Sí, claro, al clima. El clima, al fin y al cabo, es un sistema que nos afecta a todos. Nos afecta cuando salimos de casa, nos afecta incluso cuando estamos dentro de casa, y el cambio climático como tal pues se refiere a eso, se refiere al clima. Lo hemos comentado al principio, el cambio climático es eso, es esos cambios que estamos notando que se están produciendo de forma más rápida de lo habitual. El clima siempre ha estado cambiando. Hemos tenido épocas cálidas, como por ejemplo tuvimos el óptimo medieval, allá por el siglo XII-XIII, también tuvimos una subida de temperatura, y no estamos hablando de que no había industria, no había emisiones de dióxido de carbono antropogénicas allá por la época de los vikingos. Incluso los vikingos se dice que fueron los primeros en llegar a América por el norte. De hecho, ellos bautizaron a lo que actualmente conocemos como Groenlandia como Greenland, es decir, tierra verde, y ahora es un cascote de hielo. En fin, la Tierra ha tenido épocas incluso más cálidas que las que tenemos ahora mismo, porque de forma natural la temperatura ha ido oscilando en nuestro planeta. El problema de ahora, de estos últimos años, es lo que estamos comentando. Esos cambios que normalmente se podrían dar a lo mejor en 200, 300 años, se están dando en 20, 30 años. Ahí es donde está el problema y ahí es donde hay que incidir realmente. Pero vamos, el cambio climático como tal siempre ha existido. El problema es esos cambios tan bruscos de los últimos años. Juan David, estamos en la región de Murcia, pero a muy pocos kilómetros de Andalucía. Tenemos a Granada ahí a tiro de piedra. Entonces a mí se me ocurre preguntarte cómo se va a ver afectada toda la región de Andalucía con el cambio climático.
Bueno, pues en el caso de Andalucía, gran parte de su territorio, podemos decir que aproximadamente un 85% del territorio, o mejor dicho, todas las provincias excepto la provincia de Almería, que es la que más toca con nosotros, sus precipitaciones, por ejemplo, tienen mucho que ver con el jet polar, es decir, con la corriente del chorro, con los vientos del oeste que traen las borrascas desde el Atlántico, y es lo que hace que allí llueva con más intensidad. De hecho, gran parte de la precipitación, por no decir casi toda, la que tenemos en Huelva, en Sevilla, en Córdoba, dependen de esas borrascas atlánticas. ¿Qué pasa? Que durante los últimos años, igual que nosotros aquí en la región de Murcia y en nuestro municipio, por ejemplo, hemos ido notando como los temporales de levante han sido más frecuentes y más significativos, es decir, más intensos. Lo hemos comprobado hace tan solo unos días, la semana pasada, con este temporal Gloria. Pues a la vez que han aumentado esos temporales de levante, han disminuido los temporales de poniente. ¿Qué pasa? Que se está notando una disminución de la precipitación en gran parte de Andalucía. No tanto en Almería, pero sí en el resto de las provincias debido a eso. Eso es una también de las consecuencias del cambio climático. Esos cambios en la circulación atmosférica, en lo que sería habitual durante el invierno, porque hay que recordar que ya hace tiempo que no tenemos temporales de poniente, que se les dice aquí, temporales que vienen desde el oeste, que aquí suelen dejar muy poquita lluvia y mucho viento. Pues bien, eso cada vez se nota menos y tenemos más temporales de levante. Y esto está haciendo que en gran parte de Andalucía, Milton, la precipitación media vaya poco a poco descendiendo. Sin embargo, en nuestra zona, sobre todo en esta zona noroeste de la región de Murcia, si nos cogemos las estadísticas de los observatorios meteorológicos, y aquí en Cejín, por ejemplo, que bueno, ya saben que me encargo de recoger todos los datos de lluvia, temperatura, notamos como incluso ha ido aumentando un poco la precipitación en los últimos años. Por tanto, ahí está, ese es el cambio climático, lo que vivimos en el día a día. Por tanto, Andalucía se puede ver afectada por eso, por cada vez menos precipitaciones y además también por olas de calor que puedan llegar mucho más fácil desde el desierto del Sáhara y por tanto hacer que los veranos allí, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, puedan ser, ya son cálidos, muy cálidos, pero puedan llegar a ser bastante infernales. A ver cómo evoluciona el tema, pero sí que por allí lo pueden pasar un poquito mal. Más calor, menos lluvia. Una última pregunta, Juan David, para esta primera parte. Bueno, todos sabemos que siempre existieron grandes ciclos naturales. ¿Cómo sabemos que el cambio climático, por ejemplo, no forma parte de esos grandes ciclos naturales? Claro, es que dentro de todo este cambio climático, dentro de todos los datos que vamos recogiendo, que son muchísimos a lo largo del planeta, hay que separar la paja del grano. Es decir, hay que saber qué es lo normal o qué entra dentro de la variabilidad habitual, porque además aquí en la región de Murcia lo sabemos. Nuestra historia ha estado labrada, ha estado escrita a través de sequías e inundaciones. Hemos tenido de todo, hemos tenido sequías muy importantes, pero también hemos salido casi a nado, porque los ríos se han desbordado debido a las intensas lluvias. Claro, habría que ver si eso que es normal, esa variabilidad de nuestro clima mediterráneo, que además es un clima muy variable, muy cambiante, es un clima, digamos, de excepción a nivel mundial, en muy poquitas zonas en el planeta, alrededor del Mediterráneo, muy poquitas más zonas del planeta que tienen este tipo de clima. Por tanto, eso, hay que ver que esa variabilidad que normalmente tenemos, esos ciclos húmedos, ciclos secos, hay que ver que durante los últimos años si se vienen manifestando igual o ha habido algún cambio. Y es eso, es que por ejemplo aquí en el interior de la región de Murcia nos cogemos las estadísticas y hemos visto cómo en los primeros 10 años de este siglo XXI y también en esta década que vamos a terminar, porque las décadas van desde el año 1 al año 0, pues bien, esta década que va a terminar con el año 2020, pues también hemos ido notando cómo la precipitación ha ido aumentando. Por tanto, ahí notamos también algo. Eso sí que posiblemente tenga que ver con el cambio climático, pero lo que comentábamos, esto es algo para estudiarlo a largo plazo, o sea, esto se estudia de un día para otro. Por tanto, hay que ir viendo más o menos, pero sí que notamos esas diferencias. Ha ido subiendo un poco la temperatura, parece que la precipitación incluso ha aumentado un poco. Ojo, que seguimos teniendo periodos de sequía también, pero vemos como en los últimos años los temporales son un poquito más importantes. Ahí quizás eso no sea tan habitual como antes y por tanto ahí podemos tener alguna respuesta frente al cambio climático. Muy bien, dejamos entonces por un par de minutos la conversación con Juan David y seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista de hoy.